Bien, para continuar nuestro trabajo, vamos a hacer algo que es interesante. Vamos a girar el disco. En este caso, ustedes pueden colocar su papel boca abajo para confrontar de esta manera con la foto cuáles son las diferencias y proceder a arreglarlas. Yo voy a repasar todo lo que hice anteriormente y al mismo tiempo tratar de subsanar cualquier problema que encuentre allí que me llame la atención. Una manera bastante interesante de arreglar esto, hay un libro que se llama Trabajar con el lado izquierdo del cerebro, de Betty Edwards, donde explica el proceso perfectamente, mejor que yo. Pueden buscar el libro para estudiar el fenómeno, pero efectivamente es posible ver cosas de una manera diferente, y acá nos va a servir para corregir cualquier ángulo que esté causando problemas. Probablemente se preguntarán, bueno, eso lo hacía el señor este hace 100 años o algo así. Y bueno, puede ser que usara un espejo negro, que es la manera en que tenemos algunos artistas de ver la imagen boca abajo, o utilizaba un espejo regular para hacer un ángulo. Y es posible, es bastante posible. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que esta parte de la nariz necesita arreglarse. Esto es más redondo, que no lo percibí de la manera convencional. Acá sí está entrando. Muy bien. Pequeños trazos otra vez de nuevo, muy específicos. No traten de hacer nada de especial, solamente vean los ángulos, traten de ubicar esos ángulos de manera tal que puedan corregir, ¿verdad? Es un ejercicio interesante, les recomiendo que lo traten porque van a descubrir muchas cosas de esta manera. Entonces, por ejemplo, esto pasa de aquí a acá, y aquí se ve esto tal y como lo marqué inicialmente, pero un poquito más hacia afuera. Un poquito más hacia afuera, correcto. Y allí se va a extender hacia arriba de esta manera. Un poquito más, fíjense, una diferencia de este espacio se repite ya. O sea, me había quedado un poquito corto con la extensión, pero aquí la estamos recuperando. Esto es algo más grueso acá, muy bien. Y esto acá va dando esta forma, esta vuelta, y va creciendo un poco hacia afuera y se estira acá, y acá va a estar el final. Luego estos entran un poco más, acá hace así y se va a estirar. Es decir, estoy corrigiendo mi dibujo en la medida de lo posible, claro, ¿no? Acuérdense que tampoco estamos tratando de hacer la foto exactamente igual, esa no es la idea. La idea es captar la forma lo mejor que podamos para de esa manera poder tener el parecido. Entonces el parecido no viene del detalle, no, realmente no, es de la forma. Si ustedes pueden captar la forma, se va a aparecer. No importa que no esté milimétricamente colocada las cosas tal y como se ven en la referencia fotográfica. Muy bien. Ahora este espacio va a quedar definido de esta manera. Acá viene a salir algo del pelo de la ceja, y toda esta parte de acá va a descender un poco más fuerte esto, y el ángulo, este es importante también, este plano
Vamos a cazarlo, ¿verdad? Este plano va acá. Tómense su tiempo, ¿ok? Inclusive si ya tienen experiencia, siempre es bueno observar. Recuerden que Sargent le tomaba más o menos unas 3 horas hacer esto. Entonces nosotros estamos abreviando bastante el dibujo, aunque no lo crean. Aunque parezca lento, lo estamos abreviando muchísimo. Estoy seguro que él se tomaba más tiempo midiendo del que yo, perdón, del que yo estoy tomando acá. Entonces, a ver, este ángulo sí parecía que estaba bien. Y, ok, esta es la masa del bigote. Hasta aquí. Ahora se estira. Por fuera tiene esta caída. Y la barbilla baja un poquito más de donde yo la tenía marcada. Vamos a ver si es verdad en lo que aparentemente se ve aquí. Este ángulo se marca y hay esta forma ascendente que va a encontrarse con esta. Así que la barbilla va a quedar un poquito más abajo, creo, acá. Esto se va a... Después que sale este ángulo acá, se consigue con este. Y luego aquí es donde empieza a salir la barbilla. Acá. Esa es 1 y 2. No es mucho, así que hay que tener cuidado para no exagerar la cosa. Y el cuello se va a meter en diagonal más fuerte que como yo lo tenía marcado. Y se va a estirar mucho más también de como yo lo tenía marcado. Yo sabía que había algo en el cuello que no estaba bien, pero no lo había podido ver de la manera convencional, y esta forma es magnífica para ver los errores que estamos cometiendo. Supuestamente estoy usando el lado del cerebro que no uso siempre. De la manera convencional, esto se va a abrir, este espacio aquí es mayor, este espacio es aquí, así. No era aquí, sino aquí atrás. Y luego a nivel del bigote, por acá, la oreja baja un poco, acá. Aquí sí había un error grande. No, aquí estaba la marca. Este fue una marca previa que no funcionó. Ok. La oreja está allí y esta es la parte oscura que está al lado del cuello, y el cuello termina acá. Así que sí, esto estaba más o menos en posición allí. El cuello va a bajar por acá un poco más y se va a estirar. Entonces, siguiendo la caída de la barbilla, así de esta manera, en ángulo descendente, una curva descendente, no es un ángulo, una curva, empezamos a estirar el cabello de esta forma, y creo que hasta aquí, y después hacia arriba, más acá en el centro. Esta parte es donde aparece la famosa vuelta que habíamos marcado ya 3 veces. Aquí está, la volvemos a marcar, no hay problema. El gris del cabello comienza en esta área, así que voy a bloquearlo de esta forma. Acá viene la masa del pelo y va dando la vuelta. Bien, ven el volumen enorme que hay acá, o sea que el pelo da una vuelta allí muy grande, así, para luego descender en diagonal, trazando toda esta forma de acá. Acá entra un poco el cabello, tal y como aparece aquí, y comienza luego a dar vuelta hacia adentro, así, de esta forma, y hace allí algo extraño. En fin, eso lo veremos después. Y lo que me falta por marcar para volver a colocar el papel en una posición regular es la entrada del cuello. Y debo decirles que el papel sufrió un accidente, se arrugó aquí. Yo veré cómo lo arreglo después. Claro, estaba una semana allí dando vueltas en el estudio, así que es perfectamente normal. No se podía guardar porque no se puede fijar, así que ese accidente ocurrió y hay que afrontarlo y ver cómo podemos recuperar el papel después, tal vez pegándolo en algún lugar. Ahora sí, ya tengo el dibujo reestructurado geométricamente y lo coloco de la manera convencional. Se va a ver mucho mejor que como estaba. Déjenme acomodar la cámara.
Ahora sí, vean. Entonces aquí tenemos ahora una gran ventaja porque sabemos exactamente dónde están las cosas. O por lo menos un 90 y tanto por ciento de posibilidad de que estén bien acomodadas. Vamos a continuar a partir de aquí, redibujando de nuevo, pero ajustando los grises lo mejor que podamos siguiendo la referencia fotográfica y desde luego inspirándonos en el trabajo de Sargent. Vamos a ver, vamos a colocar esto por acá para tenerlo a la vista siempre, cosa que si tenemos una duda volteemos a verlo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar ahora estableciendo ciertas direcciones fuertes acá. Hay un ángulo fuerte que desciende y vuelve a subir y vuelve a bajar y finalmente encuentra su punto de partida acá, y toda esta parte de acá va a entrar en una sombra de este tipo y reconfirmamos la caída en diagonal del ojo. Se aprecia algo allí, pero no es una cosa así brutal, ¿no? Parece que hubiera allí, parece que estuviese el ojo de esa forma. Es difícil cuando no se ve mucho de esto. Si tuviera unas gafas que tengo yo para ver el detalle, lo pudiera arreglar, pero en este tipo de demo yo no puedo hacer cosas como esa. Tengo que valérmelas con lo que hay, y esto es lo que hay ahora mismo. Estoy tratando ahora de crear este ángulo y esta transición, y definitivamente que hay muchas cosas como arrugas, pero yo no puedo simplemente ponerme a hacer eso. No es lo más indicado. Ahí hay una joroba, o sea, un cast, y luego entra. No es tan oscuro como lo estoy poniendo, pero no importa, yo lo puedo rebajar después con el pincel, tal y como lo hice en la primera oportunidad. Esto sí está mal, lo voy a quitar así. Está demasiado marcado. Ok. Entonces todo esto está allí, y ahora voy a hacer énfasis en la caída de la mejilla. Y hay que tomarse su tiempo, no se puede hacer violentamente. Como les dije, este trabajo toma tiempo, pero estamos abreviándolo en lo posible para que quede en el video. Serían varias horas realmente para poderlo hacer exactamente como es correcto. En esas horas, esas posibles 3 horas, Sargent tomaba vino, conversaba con su modelo, hacía anécdotas, o ambos hacían anécdotas. ¿Quién sabe? Me hubiera encantado ver desde algún lugar aquellas conversaciones mientras Sargent realizaba su dibujo. Este triángulo que está acá es un medio tono donde va a entrar el cabello, el pelo del bigote después. Y esto acá también está en un medio tono para llegar exactamente al que interesa. Es decir, busquen los bloques de masa oscuro. Eso es lo que hay que hacer. Toda esta parte que está oscura es lo que nos va a salvar. Es decir, este es el diseño. Este tipo de formas que están jugando un papel predominante. Acá está la entrada del labio inferior y la comisura de la boca. Está allí. Y luego se dispara hacia arriba poco a poco, así. Muy bien. Por fuera esto pareciera estar un poco diferente. Déjenme ver si lo puedo quitar con el pincel mejor que con el dedo para no engrasar el papel. Eso ocurre mucho y después es difícil borrar o hacer cosas allí. O sea que esto es un poquito más, se percibe, ¿no? Por lo menos un poco más redondeado. Así. Voy entrando ahora. Así. Y
Finalmente la barbilla, igual voy a limpiar un poco acá para recuperar el dibujo. Sale, empieza a girar hacia adentro el ángulo y luego va a hacer esto. Para visualizarlo bien puedes hacer esto, puedes crear esta masa oscura alrededor. Te ayuda a ver, te ayuda realmente a entender muchas cosas. Por ejemplo, creo que no termina aquí, sino un poco más arriba. Allí. Entonces, es difícil saberlo con la cámara enfrente de la cara, pero creo que estoy ya dentro de donde debe ser, o por lo menos bastante cerca. Una diferencia milimétrica no va a ser no va a causar muchos problemas. Voy cerrando el área, cruzando el trazo, sin presión, simplemente repitiendo el trazado. Y voy perdiéndolo a medida que voy descendiendo. Aquí se ve la arruga. Voy a tratar de evadirla lo más que pueda. Después veré cómo arreglo eso. Ok, este es más o menos el planteamiento de esa parte. Ahora voy a empezar a bloquear esta que está acá, que intuyo, adivino o me parece que esta masa es un poquito mayor y no está en posición. Aquí esto sale un poco así y entra y aparece la ceja, el alboroto ese que tiene la ceja, el cabello, el pelo que sale y crea allí un ángulo, ¿verdad? Ajá. Ahora ya he recuperado toda la parte frontal de la máscara, ¿no? Y voy a tratar de hacer algunas transiciones que están metidas dentro de la sombra propia, siguiendo, de ser posible, los planos que están acá. Hay un acento, se ve que esto es un acento dentro de la sombra y luego desciende, entra en algo menos oscuro y se comunica con el cabello. Toda esta parte pareciera estar más cerrada de valor. Cuando digo cerrada es un poquito más oscuro, ¿ok? Para que no se confundan con eso. Son términos que se usan cuando estamos trabajando para describir lo que estamos haciendo. Toda esta parte que está acá va marcando el área del cast, o sea, está dividiendo la luz de la sombra y está creando una joroba. Se llama así, joroba. Hay otros nombres también, pero ahora mismo no me acuerdo. Acá tengo una incisión que es producida por la mejilla, es decir, este plano que está acá, un reflejo, va a describir la forma de la mejilla y quiere decir que por fuera esto un poco más oscuro y luego se va a perder en el gris de la parte de reflejo. Pero este espacio que estoy marcando acá es visible, bastante claro, porque es un vacío, una parte que se deprime allí para dar forma a este espacio que está metido acá. Es como un triángulo, una forma de triángulo, no es tan oscura como esta. Entonces voy a quitarle así y empieza a descender. Y voy a encontrarme entonces con este otro ángulo que desciende, ¿verdad? Que están bordeando o están rodeando el bigote. Aquí se corta o hace algo, no sé. Mucho de lo que van a ver al final se hace con el borrador, es la verdad. O sea, se va a dibujar mucho con el borrador, ya lo vamos a ver. No se dibuja realmente como muchos estamos pensando que se dibuja.
estoy seguro que hay muchas personas allí que están pensando que se hace con el carboncillo y realmente se utiliza el borrador. Probablemente Sargent utilizó, en el caso de él, un trapito de lino, que era lo que se acostumbraba en aquellas épocas. No creo que tuvieran borradores como los que tenemos ahora, y tampoco, por supuesto, tenían el borrador amasable, que es una gran ventaja que estoy seguro que el maestro hubiera disfrutado tremendamente. La verdad, nosotros tenemos muchas ventajas que ellos no tenían, y sin embargo no tenemos vamos a decir, el performance, lo que eran capaces ellos de hacer con tan poco, nosotros no podemos hacer con mucho. En otras palabras, falta de talento o falta de instinto o genialidad por parte de estas personas que nos precedieron en el oficio. Yo pienso que hay una mezcla de eso, que es un poquito de cada cosa. Acá estoy creando esta parte de la arruga, de la piel que se pliega allí, y todo esto, ¿verdad?, está recreado una pequeña masa que va rodeando el bigote así. No me gusta tener esto en la mano, pero no tengo espacio para colocarlo a mi izquierda. Entonces no me queda más remedio que hacer esto, pero es completamente negativo, porque si esto se moviera, perdería el ángulo y me costaría trabajo volver a tratar de cazarlo. No mucho trabajo, pero tiempo. Y el tiempo aquí en este negocio es dinero, es todo. Así que hay que ahorrar tiempo y hay que, por ejemplo, la expresión con la que trabajan la gente en la calle haciendo los retratos en vivo es increíble. A mí me ha tocado hacerlo y claro, trabajo con un estilo más simplificado porque no está, de verdad, no queda el tiempo para hacer una cosa como esta que estoy haciendo acá. Porque la gente no quiere posar tanto, está ahí de paseo, no se supone que se fue a hacer un retrato, se supone que está paseando, almorzando, y alguien le dice, mira, este es el retrato. Y entonces esa persona decide hacer ese retrato, pero más que todo circunstancialmente. No lo está haciendo porque fue allí a hacerse el retrato, aunque se da el caso. Ya saben que el retratista está allí y van sabiendo que van a tener que sentarse un tiempo considerable para hacer un buen retrato, si no quieren un sketch, si no quieren un apunte, una cosa sencilla, ¿verdad? En este caso, esto ya no es un apunte, porque ya aquí estamos procurando acercarnos muchísimo más en detalle a el modelo que tenemos acá. El más difícil de ese tipo de trabajo es cuando se quieren poner 2 o 3 en el mismo espacio, es decir, el esposo, la esposa y los hijos. Realmente esa es una labor titánica, porque es difícil controlar la composición en tan poco tiempo, crear un diseño para que funcionen bien las cabezas una al lado de la otra. Bien, aquí seguimos nosotros, mientras tanto, mientras recordamos esos detalles de la vida bohemia. Es una vida un poquito más, más bohemia. La calle, la gente, el ruido, las personas que están allí, que pasan y se detienen a preguntar siempre. Es interesante, es una manera de vivir. Esa es la verdad, es una manera de vivir. Y es una experiencia que no se olvida y que se puede repetir siempre que tengas el contacto allí en el lugar y la persona te permita. Siempre se disputa el lugar porque el artista pues tiene como su punto, ¿verdad? Dice, bueno, este es mi punto, aquí es donde yo trabajo, no puede haber otra persona porque no me funciona a mí económicamente. Y tiene toda la razón, yo entiendo eso. Pero de pronto un día puedes ser un artista invitado, que eso se acostumbra también.
te dan un permiso por un día, los mismos artistas lo otorgan allí, o la administración del área otorga ese permiso para que tú puedas sketchar, hacer unos retratos, o que la gente pues participe, perdón, que la gente haga algo, o que tú hagas algo con la gente, pues. Eso se acostumbra. Y, por ejemplo, en Tertre, en París, en la plaza donde están los artistas, allí te dan un permiso para que, como invitado especial, para que tú puedas trabajar un día o unas horas. No sé exactamente cómo es la cosa, pero sí sé, porque lo he visto por ahí en documentales, que eso ocurre, que un artista lo dejan llegar ese día. Y esto, a ver, esto baja un poco más, sí, esto baja por acá, aquí, a partir de aquí. Y aquí entra y aquí sale a nivel de esto, así. Y va bajando el pelo, se sale un poco ahora. Creció bastante allí, eso no lo esperaba. Pero bueno, así ocurre. No podemos prevenir todo. Acá vamos a hacer esto y vamos a bloquear también. Esto es una arruga que se le hizo al papel, como les dije, accidentalmente en el estudio en esta semana, pues no se pudo hacer nada. Tuvimos que colocarlo por allí mientras hacíamos otras cosas y se nos dañó el papel, pero podemos pegarlo. Después que lo fijemos, lo podemos pegar y mejorar la apariencia. La arruga no va a desaparecer, pero se va a ver mucho mejor. Eso sí, se va a ver mucho mejor. Esta es la parte oscura que está al lado del chaleco. Abre un poco más. Ahora cierra en B. Esto es lo que estoy viendo, ¿no? Este tipo de cosas. Lamento no poder poner la foto paralelamente porque no tengo la tecnología para hacerlo. He visto algunas personas que lo pueden hacer. Yo no tengo esa tecnología. De hecho, lo que yo quiero hacer es un estudio de grabación para poder hacer los videos de una forma correcta. Me pueden ayudar. Pueden enviar una pequeña colaboración a romerodonj@gmail.com, que es una cosita que tengo yo por acá. A ver. Bueno, ahora lo coloco. Aquí está. Pueden enviar su donativo acá a romerodonj@gmail.com a través de PayPal. Van a PayPal, buscan esa cuenta y pueden enviarme lo que ustedes puedan. Cualquier cosa me va a ayudar porque estamos haciendo el pote, ¿no? Y podemos ir poco a poco reuniendo dinero para crear un estudio de grabación. Entonces vamos a continuar acá. Esto desciende. Acá va a quedar esto más estirado. Esto va a bajar un poco más. Esto hace así y abre. Bien, pero esto realmente no es importante, porque aquí lo que hay es una transición, medio tono y un botón. Vamos a volver a lo que realmente es. Esas son cosas que lo entretienen a uno, que no debería uno realmente dedicarles más tiempo del que sea preciso. Aquí esto es así, esto entra acá, da la vuelta, en fin. Ya ha cambiado bastante desde que comenzamos, si se dan cuenta. También voy a proceder a cerrar el valor, es decir, hacerlo más oscuro acá afuera. Como les repito, no se afinca el carboncillo, se va simplemente trazando. Si lo necesitas más oscuro, vuelves a trazar, pero tampoco se sobrecarga el papel demasiado, porque si habría que hacer un cambio, esto no lo iba a permitir. Y aquí empezó una música dramática. Ojalá que no nos moleste. Ese ruido típico de la barra de carbón contra el papel.
Mucha gente cree que estas cosas que yo pongo aquí son un diseño. Y la verdad no, la verdad es que lo que voy haciendo es simplemente rellenando. Esa arruga es un problema. Estoy tratando de neutralizarla. Sin mucho éxito, como pueden ver. Bueno, seguimos, como les dije, haciendo esto y ahora de nuevo con el pincel, pero esta vez con mucho más cuidado, tratando de crear la transición para seguir ajustando posteriormente. Pero todo esto que interrumpe la lectura del área o crea algún tipo de... llama demasiado la atención, ¿verdad? Se va eliminando. Acá me comí el valor que está en la nariz, esta parte. Estoy dando vuelta acá, como una pequeña joroba, ¿verdad? Que va dando la vuelta aquí y va descendiendo. Y tenemos eso en sombra. Y suavizamos eso para después insistir de nuevo, no hay problema, volveremos a hacerlo las veces que sea necesaria. Ya les digo, esto es un trabajo de paciencia y de observación. Hay mucha gente que hace esto con cámara rápida y se ve rápido naturalmente, pero eso no es así. Se toma tiempo para hacer este tipo de cosas. Ven, fíjense cómo voy haciendo pequeños toques. Es como si pintáramos en seco, literalmente, eso es lo que es como pintar en seco. Entonces, vamos cerrando esto acá también, para que nos quede este reflejo acá debajo de la barbilla, que es una luz que va entrando allí, se va juntando con todo esto, va creando toda esta forma, y acá también se va a sentir la forma un poquito mezquina del esternocleidomastoideo, porque es evidente que Mark Twain no tenía músculos allí desarrollados, ni mucho menos, es una persona normal. Se ve la forma, el volumen que está allí debajo de la piel subcutánea, ¿verdad? Pero no se ve como una marca, sino como un cambio de valor, como si fuera un plano de gris que está allí, que está tomando esta forma, de esta manera. ¿Ven? Pero no como el músculo perfectamente definido que puede tener un físico-culturista, por ejemplo. Hay que tener cuidado con esas cositas. No exagerar, no poner de más, no inventar el agua caliente, como decía mi instructor hace años. Uno de mis instructores, un arquitecto amigo mío, que me decía eso: no inventes el agua caliente, no inventes el agua caliente. Ya eso se inventó. Y tenía razón. Eso quiere decir que no empiezas a poner cosas que no están allí, porque si no, te va a causar un problemita después. Acá seguimos trazando, seguimos marcando. Ve, ya se ve mejor el reflejo, pero no se ve tanto realmente aquí. Solamente esta partecita de allí es más evidente. Así está mejor. Muy bien, esta parte es toda gris. Lo vamos a sacar el pelo del bigote con el borrador, como les dije antes. Y bien, aquí ya hemos avanzado notablemente comparado a cómo estaba el dibujo cuando empezamos. Estoy tratando de ajustar cualquier cosa que pareciera o se viera diferente. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo alrededor del dibujo, ¿verdad? Para terminar de bloquear ese gris, para terminar de crear aquí algunas formas, por ejemplo esta que sube y se mete allí, esta que desciende y va bajando pareja por toda esta área oscura.
Vamos, que es oscura, pero tampoco es tan oscura. Primero la marco y después ahora con esto, ¿verdad? Puedo quitarle tono, tono y medio, que eso es más o menos lo que hay allí. Así se va repartiendo hacia afuera, se va cerrando y queda la oreja en gris también allí metida. Queda la oreja gris también, parte de está metida allí. Esto sí se ve, pero muy rebajado, algo así. Esta parte tiene menos gris, entonces insistimos con el gas de nuevo en esta parte que da vuelta, sobre todo la parte del pómulo y esta parte de acá que va rodeando el bigote y va descendiendo. Y acá otra vez de nuevo. Y volvemos a quitar, a esta vez solamente el borde. Ya la parte de acá adentro no la tocamos, solamente el borde. Esa es la manera. Para dejar el testigo allí del caso. O sea, así, este es más oscura. En fin, que hemos llegado a un punto muy, muy, muy interesante. A partir de aquí vamos a trabajar también con el difumino probablemente, pero no demasiado, pero sí más definitivamente con esto y desde luego con el borrador. Entonces, a ver, vamos a terminar de bloquear esto acá. Voy a verificar esta distancia acá, por ejemplo, tomo esto y lo voy a comparar con algo que esté por acá para saber más o menos hasta la ceja, ¿sí? Entonces vuelvo acá para ver si está, sí, más o menos es eso. Entonces eso es correcto. Puedo ir cerrando acá también, ¿verdad? Y interesante un personaje, Mark Twain. Dicen que era un humorista sobre todo, pero yo creo que era irónico, tremendamente irónico, que es una característica que generalmente los humoristas tienen. Pero además Mark Twain poseía una creatividad extraordinaria que se refleja en sus novelas, Las aventuras de Tom Sawyer, Aventuras de Huck Finn, un yankee en la corte del rey Arturo, creo que también es de él. Y en fin, que la inventiva de Mark Twain es maravillosa y tenía el don de cautivar a las personas con su verbo. Podía estar hablando horas y la gente no se cansaba de escucharlo. Eso es lo que dicen las personas que tuvieron la oportunidad de estar con él en alguna convención o en alguna conferencia y narraban cómo Mark Twain podía realmente cautivar al público y era invitado a todas partes. Realmente todo el mundo quería un pedacito de Mark Twain, como es lógico. Toda esa gente de esa época, Conan Doyle, Mark Twain, Stevenson, todos esos escritores de esa época tenían una gran personalidad y no solamente se reflejaba en sus novelas, sino en su vida diaria, sus relaciones con el público, con las universidades, con los intelectuales. Era realmente rica, ¿no? Y había mucho intercambio de ideas y filosofías y una vida interesante del siglo XIX, terminando el XVIII para el XIX, la Belle Époque. Esa época de los caballeros con sombreros y guantes y las damas con esos vestidos enormes y vaporosos. Debió ser bello. Tal vez no había tanta tecnología y no había tantas ventajas y la vida era un poquito más exigente para todos, pero creo que había una elegancia, había como un don de
de gente, ¿no? La época victoriana. Lo podemos ver por la ropa, los carruajes, los eventos que había, hasta que llegó la guerra y la guerra acabó con aquello, ¿no? La Primera Guerra Mundial devastó completamente Europa. Las generaciones se perdieron allí, muchos jóvenes murieron. Siempre muere gente inocente, gente que no está supuesta a morir por ideales que no son a veces los más importantes, los más... La libertad es importante, pero yo creo que podíamos ser libres sin matarnos. Cada quien su vida, cada cual su cruz, y ya no tenemos por qué estar creando dificultades. Bien, aquí está más o menos, ¿verdad? El contorno, y yo voy a suavizar estos bordes, como les dije, porque tengo la intención de volver a crear la forma del cabello, del pelo. Puedo tomar de acá e ir manchando aquí, eso se puede hacer, ¿ven? En vez de estar rayando, puedo hacer esto y puedo suavizar toda esta parte vaporosa del cabello y ajustar cualquier gris. De esta manera voy metiéndome y voy describiendo el plano. Esta parte la voy reservando y en nuestra próxima entrega yo voy a trabajar con el borrador. Voy a tratar de hacer luces con el borrador y modelar con el borrador. ¿Okay? Ese es más o menos el plan. Todo esto va a entrar en gris. De hecho, todo esto es gris. Acá no hay luz, muy poca. Un reflejito que hay por allí, pero... Bien, acá ya tenemos armado el plan tonal. Esto es un plan tonal y está, creo, en tercer plan tonal. Tiene dominio de gris oscuro sobre gris claro y negro. Existen 4 planes tonales: dominio de negro, dominio de gris oscuro, dominio de medio tono y dominio de blanco. Todas las pinturas que existen en este planeta están dentro de esas dominantes. Entonces, aquí tenemos un plan tonal que se puede llamar tercer plan tonal, que está emparentado con el claroscuro clásico. El cuarto plan pertenece a Rembrandt, para que más o menos, o Caravaggio, para que más o menos se vayan dando una idea. El tercer plan tonal, que es este, podemos ver cosas de Rubens, podemos ver cosas de Velázquez dentro del tercer plan tonal, pero el cuarto es de Caravaggio. El segundo plan tonal podemos encontrarlo en muchas obras impresionistas, un dominio de gris claro, y podemos encontrar, por ejemplo, el primer plan en el paisaje por la entonación. Y un ejemplo de primer plan tonal es Van Gogh. Hay cuadros de Van Gogh que están perfectamente inscritos en el primer plan tonal. La luz realmente alta, dominio de blanco, sobre gris claro, gris oscuro y negro. Pero este, como les digo, tiene dominio de gris oscuro sobre blanco y negro. Entonces es tercer plano. Es importante que estudiemos esas cosas también para entender lo que estamos haciendo, hacer como una estrategia de trabajo y visualizar, sobre todo, visualizar la obra, cómo se va a ver, cómo vamos a sacarle partido a esto de alguna manera. Más o menos por aquí va a estar el botón. Como ven, no era necesario quedarse tanto tiempo aquí, con esto ya vale por ahora. Y el resto, pues como les digo, lo voy a hacer
partir de aquí sí vamos a cerrar. Bien, hasta aquí en esta entrega. Les dije que iba a tomar tiempo, entonces esta es la tercera parte del dibujo a carboncillo. Nos vemos en la cuarta parte. Mientras tanto, un abrazo. Cuídense mucho. Bye.